Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes 18 de agosto y el día amanece con un nombre propio, el del gigante inmobiliario Evergrande, que ha declarado en bancarrota su filial en Estados Unidos. Paloma Arnaldos, ¿qué ha pasado? Buenos días. Pues buenos días. Lo que ha pasado es que el endeudado gigante inmobiliario se ha acogido al capítulo 15 del Código de Bancarrota estadounidense, que permite a las empresas extranjeras que están en proceso de reestructuración suspender los pagos de sus deudas internacionales. Lo ha hecho para afrontar su grave situación financiera y evitar el embargo de sus activos. Y es que Evergrande entró en mora en 2021 y anunció en marzo de ese año un programa de reestructuración de su deuda en el extranjero. La cotización de las acciones está suspendida desde marzo del 22. La petición se ha presentado ante un tribunal de Nueva York, donde Evergrande tiene una filial, Tianji Holding, que también ha solicitado la protección del capítulo 15. Ojo, porque esta noticia se produce después del terremoto inmobiliario que sacudía la semana pasada a los mercados, cuando Country Garden, la mayor promotora de China, avanzaba pérdidas de hasta 7.000 millones de euros en el primer semestre. Vamos a analizar esta mañana qué implicaciones y qué consecuencias puede tener esa decisión de Evergrande. Además, este viernes viene marcado de nuevo por los datos de inflación. La madrugada nos deja ya el dato de IPC en Japón, donde los precios subieron un 3,1% en julio por la subida de los alimentos, 13º mes consecutivo de incremento del IPC y por encima del objetivo de precios del 2% del Banco de Japón, que se sigue resistiendo a subir los tipos de interés. Aquí en Europa, Eurostat va a publicar esta mañana a las 11 el dato definitivo de inflación de la zona euro, que si no hay cambios sobre lo que anticipó hace un par de semanas, se habría moderado en julio 2 décimas, hasta el 5,3%. Sería la cifra más baja desde enero del año pasado. Sin embargo, lo que sigue preocupando es el IPC subyacente, ya que los pronósticos apuntan a que se mantendría sin cambios en el 5,5% en tasa interanual y solo 2 décimas por debajo del récord que marcara en el mes de marzo. Un dato que, como digo, vamos a conocer a las 11 de la mañana y que tendrá que interpretar el Banco Central Europeo para dibujar su hoja de ruta. Ayer el Banco de Noruega cumplía previsiones, subía tipos al 4% y anticipa otra subida más de 1/4 punto en el mes de septiembre. Habrá que estar muy atentos esta mañana para ver cómo reciben estas cifras de inflación las bolsas, que empiezan a asumir que los bancos centrales van a seguir pisando el acelerador y subiendo el precio del dinero, subiendo los tipos de interés. Eso llevó al IBEX 35 a perder este jueves un 0,7% y a decir adiós a los 9.300 puntos. De momento, hoy los futuros vienen con signo mixto. Con signo mixto en Estados Unidos, donde sube el futuro del Dow Jones un 0,02%, cae el futuro del S&P 500 un 0,04% tras el cierre negativo de anoche en Wall Street. Aquí los futuros en Europa vuelven a amanecer un día más con recortes. Baja un 0,35% el futuro del DAX y está dejándose un 0,26% el futuro del Eurostock 50. Lo que sigue al alza, y así cerraba ayer, son los intereses de la deuda. El interés del bono estadounidense a 10 años llegó a marcar su nivel más alto desde finales de 2007 y los bonos de Reino Unido marcaron máximos de 2008, alcanzaron el 4,71%. Hoy los bonos vienen con el interés bajando. El español a 10 años se dejaba ayer medio punto y hoy va a partir desde el 3,73%. El bono alemán también ayer a la baja, 2,68%, y el estadounidense a 10 años se está recortando esta mañana el interés un 1,27%, está en el 4,25%. En el mercado de materias primas tenemos también noticia, porque desde Bank of America han revisado al alza sus previsiones para el crudo. Avisan de que el año que viene el Brent se podría situar en $90 por barril, el West Texas en los $85. Esta mañana vemos movimientos también dispares, vemos signo mixto en el mercado de materias primas, subiendo el Brent un 0,1% el futuro por encima de los $84, cayendo un 0,1% y subiendo 6 centésimas el petróleo West Texas, está en los $80,44. Se recupera esta mañana el oro, recupera los $1.900 por onza, confiando en más subidas de tipos de interés. Y para cerrar esta portada, 3 noticias más en clave empresarial, además de lo de Evergrande. Walmart
Si de las últimas grandes compañías en presentar cuentas en esta campaña de resultados, dispara su beneficio en el segundo trimestre fiscal hasta casi los 7.000 millones de dólares, a pesar de ello caía en bolsa un 2%. Peor le fue a la financiera holandesa Adyen, que se hundía ayer un 38%, la mayor caída de su historia tras presentar unos resultados por debajo de lo esperado. Y aquí en España es noticia YDF, que ya ha presentado sus cuentas reformuladas. La compañía de energía solar, que lleva 4 meses suspendida de cotización, ha presentado por fin su resultado tras una investigación a fondo de Deloitte y, según esas cifras, cerró el ejercicio 2022 con una facturación de 369 millones de euros. Es un 23% por encima de la prevista en su plan de negocio y un 91% por encima de los ingresos pro forma del año 2021. Además, ha anunciado YDF que va a abordar un plan para reforzar su gobierno corporativo y que buscará un nuevo consejero delegado. Esta presentación de cuentas era el requisito que necesitaba para volver a cotizar en bolsa, para volver al mercado. Así amanece este viernes. Ya ven que viene intenso, que vienen con muchas cosas. Vamos con más noticias. Nos las cuenta Paloma Arnaldos en las noticias de las 7. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos con el precio de los carburantes, que van a cerrar su sexta semana consecutiva al alza. Coincidiendo con la operación salida del puente de agosto, la gasolina y el diésel acumulan un encarecimiento de hasta el 10,3% en este verano, consolidándose así, en el caso de la gasolina, en sus niveles máximos en lo que va de 2023. El Euribor cierra hoy la tercera semana del mes de agosto y lo va a hacer por debajo del nivel del 4,1%. Se relaja de este modo tras tocar máximos del mes el pasado miércoles en el 4,11%. Ante esta caída, la media del mes se queda en el 4,07%, por debajo de la media de julio, que fue del 4,15%. También se relaja hoy el precio de la luz, va a bajar un 5% este viernes. Hasta los 107 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista. Por franjas horarias, el precio más alto va a ser de 130 euros el megavatio, se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, mientras que el precio mínimo se va a dar entre la 1 y las 2, con algo menos de 83 euros el megavatio. Lo que suma y sigue es la deuda pública, que marca un nuevo récord en el mes de junio. Alcanzó ese mes los 1,56 billones de euros, un nuevo máximo histórico tras crecer más de un 1,7% en tasa mensual, según los datos publicados este jueves por el Banco de España. En el último año crece más de 93.000 millones y se mantiene en el 113% del PIB. En clave política, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, se reúne hoy con el rey en Zarzuela. Para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara y que así Felipe VI pueda organizar la ronda de consultas con los partidos de cara a la investidura. La expresidenta de Baleares ha sido elegida en la primera votación con 178 votos a favor, entre ellos los de los 7 diputados de Junts, y se ha comprometido a que en el Pleno de la Cámara Baja se pueda debatir y hablar en todas las lenguas cooficiales, en catalán, euskera y gallego. Y es esta pluralidad la que está obligada a reflejar esta Cámara para acercarse mucho más a la España real, que es diversa, que está llena de colores y cargada de matices. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido luz y taquígrafos sobre los acuerdos del PSOE con Esquerra y Junts per Cat para presidir la Cámara Baja y aclarar si esas cesiones incluyen reivindicaciones del independentismo como la amnistía, el referéndum y la autodeterminación. Nuevamente, Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha cedido a todas las pretensiones de los independentistas, empezando por el día de hoy en lo que tiene que ver con la constitución de las cámaras. Lo que no sabemos es hasta qué punto llegan esas concesiones, esas cesiones. Y exigimos al Partido Socialista luz y taquígrafos, para que los españoles sepan que han cedido al independentismo para conseguir sus votos y así, no habiendo ganado las elecciones, estar al frente de la presidencia de esta Cámara. En el exterior, el sindicato de guionistas de Hollywood pide la regulación gubernamental de Amazon, de Netflix y de Disney. Ha presentado un informe en el que acusan a las plataformas de streaming de abusar de su dominio para perjudicar a sus competidores, aumentar los precios y reducir los salarios de los creativos. Los guionistas, que llevan 100 días en huelga, han pedido que organismos antimonopolio y legisladores adopten medidas para proteger el futuro de los medios de comunicación, aumentando la regulación
y también a través de la investigación proactiva de prácticas anticompetitivas. Argentina fija el tipo de cambio por 90 días tras la devaluación llevada a cabo por su Banco Central. El gobierno argentino fija el tipo de cambio del peso hasta el 30 de octubre a petición del FMI tras la devaluación del 22% acordada el pasado lunes por el Banco Central del país. La portavoz del gabinete, Gabriela Cerruto, descarta otro salto en el tipo de cambio. No es que se hizo una modificación en este momento y se puede hacer otra en otro momento. Lo que hubo fue una fijación del precio por 90 días y eso es lo que se va a mantener y lo que se va a sostener. Entre las diferentes cosas que pedía, el Fondo Monetario Internacional pedía una devaluación del 100%, se le dijo que no, pedía una devaluación del 60%, se le dijo que no, finalmente se terminó acordando que esta fuera una modificación del precio en un 20%, que es lo que sucedió. En Ecuador, hoy termina la campaña electoral. De cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar el domingo, una campaña electoral que ha estado marcada por el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos de esos comicios. Y en Ghana va a continuar este viernes la reunión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para tratar la situación en Níger. Buscan ultimar los planes de despliegue de la Fuerza de Reserva tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio. Los jefes militares de la CEDEAO están analizando una posible intervención militar, aunque los miembros del bloque siguen prefiriendo la vía diplomática. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Temperaturas altas en Baleares, Andalucía y centro y nordeste peninsular. Bajarán en Galicia, subirán en el Cantábrico, Ebro, Sistema Ibérico, Béticos y Canarias. Cielos despejados en casi todo el país, no obstante habrá lluvias y chubascos en Galicia, principalmente en el noroeste, y también se esperan nubes en el entorno de Pirineos e Ibérica Oriental, sin descartar alguna lluvia. Probable calima en Melilla y, a últimas horas, en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos entrevista Capital a partir de las 8:20 de la mañana para hablar de la caída de las exportaciones en el segundo trimestre del año con Antonio Bonet, el presidente del Club de Exportadores. Será nuestro tiempo de tertulia en el que nos van a acompañar hoy David Senche y Juan Merino. Analizaremos lo que está pasando en los mercados con el foco puesto hoy en Evergrande y en los datos de inflación, con Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital, con Nuria Álvarez, analista de Renta 4 Banco, y con Mar Rives de Black Bear Bank. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9:30 con Roberto Moro, analista de Apta Negocios, y hablaremos de turismo para cerrar la semana con Domenech Biosca. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
Las 7:14 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a mirar a los mercados, que hay mucha tela que cortar este viernes, que ha empezado movidito con esa noticia esta madrugada, esa decisión de Evergrande de declarar en bancarrota su filial en Estados Unidos para evitar males mayores, para evitar problemas que pudieran sacudir a la matriz y eso provocar un terremoto inmobiliario de consecuencias inimaginables a nivel mundial. Así que mejor cortar por lo sano. Luego lo vamos a analizar a ver qué consecuencias, qué implica esta decisión que está acogiendo bien parte de la bolsa en Asia, incluso parte del sector inmobiliario. Vamos a empezar por allí. Recordamos esa noticia, lo que ha hecho Evergrande, por qué lo ha hecho Evergrande y cómo está recibiendo esa decisión de declararse en bancarrota en Estados Unidos, cómo se está cotizando en las bolsas asiáticas, en China, en Hong Kong, en el sector inmobiliario. Y tenemos también dato de IPC en Japón. ¿Cómo se está cotizando todo eso, Paloma? Pues mirando en tiempo real a las plazas en Asia, tenemos caídas generalizadas. De hecho, en esta sesión de viernes, cerrando la semana, se dirigen a su tercera semana de pérdidas por estos problemas que estamos viendo en China y también por ese temor a una subida de tipos en Estados Unidos que no ayuda tampoco a la mejora de las bolsas. Tenemos, mirando a las plazas en China, Shanghái, con una caída del 0,33%. Lo peor se lo está llevando la bolsa de Hong Kong, el Hansen, que acumula ya una caída del 1,8%. En Japón, el Nikkei se deja un 0,8%. Y en Seúl el Kospi está cayendo también un 0,8%. Muchos focos de atención. La noticia del día, sin duda, es el gigante inmobiliario chino Evergrande, que se declaraba en bancarrota ante un tribunal de Manhattan. Recordamos esa noticia, como decías, el endeudado gigante inmobiliario se acogía al capítulo 15 del Código de Bancarrota estadounidense. Este permite a las empresas extranjeras que están en proceso de reestructuración suspender los pagos de la deuda internacional que poseen. Lo ha hecho Evergrande para afrontar esa grave situación financiera y evitar el embargo de sus activos. Recordamos, Evergrande entraba en mora en 2021, anunciaba en marzo un programa de reestructuración de su deuda en el extranjero y la cotización está suspendida desde marzo de 2022. La petición lo hacía ante un tribunal de Nueva York, en Manhattan, donde Evergrande tiene una filial llamada Tianyi Holdings, que también ha solicitado esta protección por el capítulo 15 y además los accionistas están llamados a una reunión con la compañía los días 23 y 24 de agosto. Esta es sin duda la principal noticia. Vamos a mirar dentro de la bolsa de Hong Kong cómo se está comportando el sector inmobiliario, donde de momento tenemos a Country Garden, una de las promotoras más importantes del país, con una subida del 3,15%. Tenemos que mirar a otras inmobiliarias que sí que estaban cayendo dentro de la bolsa de Hong Kong. Es el caso de Wharf Real Estate, cayendo un 2,29, o Longford Properties, que cae 2 puntos porcentuales. Aún así, dentro del Hansen tenemos que hablar de caídas importantes. Dos compañías vinculadas al sector salud que se están desplomando. Tenemos a JD Health, que está cayendo un 10,8%, y a la división de salud de Alibaba, que se deja un 8,5%. Tenemos que hablar de más referencias, en este caso las que nos llegan de Japón. Dato de IPC, el índice de precios al consumo subió al 3,1% interanual en el mes de julio, principalmente por el encarecimiento de los alimentos. La inflación marca en el séptimo mes del año su 13º mes consecutivo de subidas. Se sitúa por encima de ese objetivo del 2% en la inflación que marcaba el Banco de Japón, y viene precedido también de otra subida. En el mes anterior lo hacía al 3,3%. También tenemos que mirar por dentro al Nikkei. Vamos a ver cuáles son los valores que están realizando los mayores movimientos. Tenemos bastantes valores operando en positivo, subida considerable para Kuraray del 2,7%, Evara Corporation arriba 2 puntos porcentuales, y tenemos también Advantest con un rebote del 1,6%, Mitsubishi Heavy Industries también subiendo un 1,6%. En el lado de los recortes en Japón tenemos a compañías como Nippon Sheet Glass, caída del 3,2%, o J-Front Retailing con un recorte del 4,2%. Además, muy pendientes, como decimos, de esa situación del sector inmobiliario, que recordamos representa el 30% del Producto Interior Bruto en China. Y además tenemos que hablar de resultados, en este caso de una cervecera de China Resources Beer, que en el primer semestre aumentaba su beneficio neto un 22%, con un aumento también de los ingresos de un 14%. Eso es lo que está pasando en las bolsas asiáticas. IPC en Japón, problemas con el sector inmobiliario,
con otras compañías. Vamos a Estados Unidos, cierre negativo anoche en Wall Street. Los futuros allí, ¿cómo vieron esta mañana? Pues también en rojo, parece que no levantamos cabeza, porque tenemos al Nasdaq cayendo su futuro un 0,20%, más planos, pero también en negativo. Futuro del Dow Jones, recorte del 0,03%, S&P 500 que está cediendo su futuro un 0,10%. Todo ello después de que ayer la bolsa de Nueva York cerrara con ventas destacadas del 0,8% para el Dow Jones, el S&P recortaba un 0,7% y el Nasdaq otro día más llevándose lo peor, caída del 1,2%. Si hablamos de empresas y sectores, el protagonismo esta semana está siendo para las minoristas. Tras los resultados de Home Depot y de Target, ayer tuvimos a Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, no decepciona. Tenía puesta, los inversores tenían grandes esperanzas en estos resultados y superaba expectativa con un beneficio neto de 7.891 millones de dólares. Ganó un 53% más que en el mismo periodo del año pasado. También elevaba previsiones para el resto del ejercicio y, sin embargo, al cierre de Wall Street, los títulos caían, lo hacían en un 2,2%. También se cotizaban las cuentas de Cisco, que publicaba el día anterior al cierre, superaban expectativas y la compañía ha avanzado un 3,4% en la sesión de ayer en Wall Street. Cisco era uno de los mejores dentro del Dow Jones de industriales, junto a Chevron, que rebotaba un 1,7%, y caídas para Walgreens del 3,6% y para Intel del 2,8%. Estos eran los peores valores. Ya mirando a la macro, todos los jueves se publican peticiones semanales de subsidio por desempleo. Caían esta semana hasta las 239.000, mientras que el consenso esperaba que se ubicaran en las 240.000. Y también muy pendientes del mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía ayer a su nivel más alto desde octubre del 22, se eleva hasta el 4,28%, punto máximo desde noviembre de 2007. Hoy en Estados Unidos, ¿qué vamos a tener? Pues seguiremos de cerca lo que van a hacer Disney, Amazon y Netflix, porque el sindicato de guionistas de Hollywood, que lleva 100 días en huelga, ha pedido regulación gubernamental para las plataformas. Presentaba un informe esta madrugada acusando a los conglomerados de abusar de dominio para perjudicar a los competidores, de aumento de precios y reducción de salarios para los guionistas. De Disney dicen que usa su poder para reducir la producción cinematográfica y cerrar estudios de sus competidores. De Netflix, que pasó de ser un competidor innovador a usar su influencia para aumentar los precios de los consumidores, y también apuntan a salarios bajos para los guionistas. Y de Amazon dicen que su comportamiento es anticompetitivo. Y también seguiremos de cerca a Citibank, porque el grupo financiero fue citado ayer por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Jim Jordan, en relación a una investigación del Congreso sobre el intercambio de datos entre bancos y el FBI. Nos queda mirar a Europa, donde hoy el IBEX 35 abre por debajo de los 9.300 puntos. Mala racha la que lleva la bolsa española y, de momento, ojo, porque como ya apuntábamos, los futuros vienen aquí en Europa cayendo, Paloma. Más caídas para el DAX, el futuro del 0,4%, y el del Eurostock también muy cerquita, un 0,35% de caída. El IBEX 35, como decías, finalizaba con recortes, perdía los 9.300, una caída para el selectivo español del 0,78%, que le hará partir hoy desde los 9.278 puntos. Es un nivel más bajo desde el 10 de julio. Ayer fue un día con pocas referencias. El selectivo cotizaba en rojo casi todo el día, y entre los más castigados del IBEX veíamos a Acciona Energías Renovables, se dejaba un 3,6%, AENA perdía también un 3,6%, Celnex recorte del 2,9% y Amadeus se dejaba un 2,6%. Veíamos una decena de compañías terminar con ganancias, aunque destacaba la subida de Laboratorios Rovi del 1% y Bankinter repuntaba un 0,94%. También terminaba el día en verde, pero muy plano, Telefónica, subida del 0,08%. Ayer era noticia porque los precios de las ofertas mayoristas de banda ancha de esta compañía superaban el test de replicabilidad de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia de la CNMC. Este test evalúa si los precios fijados por la compañía en sus servicios mayoristas sobre su red fija permiten a los operadores alternativos replicar los principales productos minoristas de fibra de Telefónica. El resto de grandes plazas europeas también terminaban en rojo, con un DAX que caía el 0,7%, el FTSE se dejaba un punto porcentual, y en París veíamos recortes
del 0,94%. Y a destacar un valor, la firma holandesa de pagos Adyen, que se desplomaba un 38,98% después de presentar unas cuentas semestrales que no convencen al mercado. Y para hoy en la agenda económica en Europa, muy pendientes de la inflación. Efectivamente, a las 11 de la mañana conoceremos dato de la inflación en la zona del euro y en la Unión Europea. Reino Unido hoy publica ventas minoristas y tenemos también comparecencia de un miembro del BCE, de Philip Lane. Las 7:25 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos contando noticias aquí en Capital Intereconomía con David González. La eurozona cierra el primer semestre con un superávit comercial de 5.300 millones de euros, en contraste con el déficit de más de 151.000 millones del mismo periodo del año anterior. Durante ese tiempo, Estados Unidos fue el principal socio comercial de la Unión Europea, mientras que se han recortado las importaciones procedentes de Rusia y de China. El empleo aumentará en 464.000 afiliados en lo que va de año. Según el Ministerio de Seguridad Social, este dato es el mayor para este periodo de toda la serie histórica, a excepción de los años afectados por la pandemia, y casi igual la creación de empleo registrada en todo 2022. El déficit de la balanza comercial en España se situó en 16.000 millones de euros hasta junio, un 48% menos que en el mismo periodo de 2022. Las exportaciones españolas de mercancías aumentan un 14,6% de enero a marzo, mientras que las importaciones se incrementaron un 4%. Las ventas del sector servicios bajan un 0,7% en junio, poniendo fin a los 27 meses de subidas interanuales en su facturación. Dentro de la hostelería, los servicios de alojamiento aumentaron sus ventas en un 12,8%, mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 8,2% más que en 2022. La cifra de negocios de la industria se contrajo un 7% en junio y suma 3 meses de descensos. El retroceso se debe principalmente a la caída de las ventas de la energía y de los bienes intermedios. La Seguridad Social pierde 3.665 afiliados extranjeros en julio tras 5 meses de ascensos. El séptimo mes del año se cerró con 2 millones de trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. España ha registrado algo más de 155.000 nacimientos en el primer trimestre de 2023, lo que supone un 2,5% menos en comparación con los datos ofrecidos por el INE el año pasado. Las cifras han disminuido en unos 26.500 nacimientos. Por último, el Gobierno de la República Checa enviará al Parlamento un proyecto de ley para introducir un impuesto del 15% sobre los beneficios de las empresas multinacionales que operan en el país. Afectaría a más de 3.000 empresas y permitiría recaudar entre 170 y 250 millones de euros. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushell, Woman Limited El Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta El Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La TIBEX es el único mercado internacional solo para valores latinoamericanos. Se creó en diciembre de 1999 y funciona bajo la normativa del mercado de valores español. El LATIBEX permite canalizar de forma eficaz las inversiones europeas hacia Latinoamérica, ya que facilita a los inversores de Europa la compraventa de acciones de las principales empresas latinoamericanas a través de un único foro, con un solo sistema operativo de contratación y liquidación, con transparencia y seguridad y en una sola divisa, el euro. Para que una empresa pueda cotizar en el LATIBEX, debe estar previamente admitida a negociación en una bolsa latinoamericana. Su capitalización tiene que superar los 300 millones de euros y debe asumir un elevado nivel de transparencia informativa,
enviando al mercado la información requerida en igual forma y plazo que a las entidades reguladoras de su mercado de origen. Actualmente, el Latibex está integrado por casi 40 compañías que tienen una capitalización conjunta de 500.000 millones de euros. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Las 7:30, hora menos en Canarias. Es viernes 18 de agosto y hoy la noticia está en el gigante inmobiliario chino Evergrande, que, como les venimos contando desde las 7, ha declarado en bancarrota su filial en Estados Unidos. El endeudado gigante inmobiliario se ha acogido al capítulo 15 del Código de Bancarrota estadounidense, que permite a las empresas extranjeras que están en proceso de reestructuración suspender los pagos de sus deudas internacionales. Lo ha hecho para afrontar su grave situación financiera y evitar el embargo de sus activos. En la agenda económica del día, Eurostat va a publicar hoy el dato definitivo de IPC del mes de julio en la zona euro. Y de confirmarse el dato adelantado, la inflación se habría moderado en julio 2 décimas, hasta el 5,3%, su nivel más bajo desde enero de 2022, mientras que la subyacente se mantendría en el 5,5%, solo 2 décimas por debajo de los máximos que alcanzó en el mes de marzo. El Euribor va a cerrar la tercera semana del mes de agosto por debajo del 4,1%. Se relaja de este modo tras tocar máximos del mes el pasado miércoles en el 4,11%. Ante esta caída, la media del mes se queda en el 4,07%, por debajo de la media de julio, que fue del 4,15%. El precio de los carburantes va a cerrar su sexta semana consecutiva al alza. Coincidiendo con la operación salida del puente de agosto, la gasolina y el diésel acumulan un encarecimiento de hasta el 10,3% en este verano, consolidándose así, en el caso de la gasolina, en sus niveles máximos en lo que va de 2023. Hoy lo que nos da un respiro es el precio de la luz, que baja un 5% este viernes. Hasta los 107 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista. Por franjas horarias, el precio más alto será de 130 euros, se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, mientras que el precio mínimo se dará entre la 1 y las 2 de la tarde, con algo menos de 83 euros el megavatio. La deuda pública marca un nuevo récord en junio. Alcanzó ese mes los 1,56 billones de euros, nuevo máximo histórico, tras crecer más de un 1,7% en tasa mensual, según los datos publicados este jueves por el Banco de España. En el último año crece en más de 93.000 millones y se mantiene en el 113% del PIB. La Solar EIDF presenta sus cuentas reformuladas. La compañía, que lleva 4 meses suspendida de cotización, ha presentado por fin su resultado tras una investigación a fondo de Deloitte. Según esas cifras, cerró el ejercicio 2022 con una facturación de 369 millones de euros, un 23,6% más de la 26% de la prevista en su plan de negocio y un 91% por encima de los ingresos pro forma de 2021. Además, ha anunciado que abordará un plan para reforzar su gobierno corporativo y que buscará un nuevo CEO. Esa presentación de cuentas era el requisito que necesitaba EIDF para volver a cotizar en el mercado. Argentina fija el tipo de cambio por 90 días tras la devaluación llevada a cabo por su Banco Central. El gobierno argentino fija el tipo de cambio del peso hasta el 30 de octubre a petición del FMI, tras la devaluación del 22% acordada el pasado lunes por el Banco Central del país. La portavoz del gabinete, Gabriela Cerruti, descarta otro salto en el tipo de cambio. No es que se hizo una modificación en este momento y se puede hacer otra en otro momento. Lo que hubo fue una fijación del precio por 90 días y eso es lo que se va a mantener y lo que se va a sostener. Entre las diferentes cosas que pedía, el Fondo Monetario Internacional pedía una devaluación del 100%, se le dijo que no, pedía una devaluación del 60%, se le dijo que no, finalmente se terminó acordando que esta fuera una modificación del precio en un 20%, que es lo que sucedió. En clave política, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, se reúne hoy con el rey en Zarzuela. Para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara y que así Felipe VI pueda organizar la ronda de consultas con los partidos de cara a la investidura. La expresidenta de Baleares ha sido elegida en la primera votación con 178 votos a favor, entre ellos los de los 7 diputados de Junts, y se ha comprometido a que en el Pleno de la Cámara Baja se pueda debatir y hablar en todas las lenguas cooficiales, en catalán, euskera y gallego.
Y es esta pluralidad la que está obligada a reflejar esta Cámara para acercarse mucho más a la España real, que es diversa, que está llena de colores y cargada de matices. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. Y en Ecuador, hoy termina la campaña electoral. De cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar el domingo, una campaña electoral que ha estado marcada por el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a esos comicios. Los hosteleros se acercan al sobresaliente en la gestión sostenible. Casi 8 de cada 10 establecimientos de las zonas costeras españolas con más concentración de turistas ya aplican medidas de sostenibilidad en la gestión de sus negocios. El reciclaje de vidrio se encuentra entre lo mejor gestionado. Por otro lado, poner freno al desperdicio alimentario es una vez más la gran asignatura pendiente. Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares lideran este ranking. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Francisco de Borja Gómez, es director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo primero, lo de Evergrande, que es lo que nos ha sacudido esta mañana, esa decisión de suspender pagos en Estados Unidos. No por conocidos los problemas del inmobiliario en China, deja de sorprendernos y de preocuparnos. ¿Pero cuánto? Hombre, es una situación que evidentemente hay que vigilar de cerca porque puede llegar a trasladar inestabilidad financiera de cierto calado. Es cierto que que en China habíamos visto situaciones más o menos similares y al mismo tiempo lo que es novedoso en lo que al gigante asiático se refiere es ese inicio de contagio aparente en principio de los problemas del inmobiliario y el sistema financiero. Si esto se extiende tanto en China como a nivel global, evidentemente ahí podríamos tener un contexto, una problemática sensiblemente mayor de lo que habíamos visto hasta ahora, pero en cualquier caso necesitamos tiempo y analizar un poco los datos para confirmar este extremo, ¿no? A día de hoy evidentemente es un riesgo que se asume, pero no deja de ser eso, un riesgo, ¿no? Otro riesgo está por los tipos de interés y lo que hagan los bancos centrales en su próxima reunión. Tras las actas de la FED de esta semana, las del miércoles, ¿descontáis una nueva subida de tipos en Estados Unidos, también en Europa, en septiembre? Por el momento creemos que probablemente la Reserva Federal opte por paciencia, ¿no? Y mantener el tipo de intervención en la reunión de septiembre, por lo menos hasta ver un poco, algo más de información. No descartamos que pueda haber algún ajuste mayor. En el caso del BCE, en mayor medida, pero lo que sí vislumbramos es que el viaje en el contexto de subida de tipos está próximo a finalizar. Otra cosa diferente es un debate que evidentemente cada vez va a ser más vivo, cada vez va a estar más ahí en el mercado sobre la posibilidad de recortes, que eso es algo que el mercado lleva abrazando de cara a 2024 de forma bastante evidente, especialmente en Estados Unidos, y donde nosotros a día de hoy sí que es verdad que no vemos
no vemos que haya una capacidad especialmente relevante, como sobre todo en materia de inflación, como para que los bancos centrales se adecúen un poco a esa visión que tienen los mercados respecto a su política monetaria. Y luego otro factor que va a ser igualmente relevante, sobre todo si se sigue confirmando esta perspectiva de gran emisión de deuda por parte de los gobiernos, es ver las políticas de QT, de reducción de balance, que puedan implementar los bancos centrales, si se mantienen, si se endurecen o no, en el caso especialmente del BCE, porque eso sí que puede llegar a tener una incidencia bastante importante en las curvas de gobierno, incluso más allá del viaje en materia de tipos, que ya digo que probablemente ya estemos cerca de su final, ¿no? Ahora te pregunto por los bonos y el rendimiento de esta semana. Hoy tenemos dato de IPC, de inflación, precisamente, hablando de bancos centrales y esa lucha contra la inflación, dato de IPC de la zona euro, definitivo de julio, no sé qué esperas. Y hemos tenido dato de IPC también en Japón, esa subida del 3,1% de los precios en julio. No sé qué conclusión sacas. Y el Banco de Japón se resiste todavía a subir tipos, pero no sé si le va a quedar más remedio. A ver, en lo que a zona euro se refiere, es un dato final, con lo cual la incidencia en mercado normalmente suele ser bastante ligera, porque el dato final no suele desmarcarse demasiado de la previsión, de la estimación inicial, que es lo que realmente tiende a mover mercado, con lo cual, pues bueno, no creo que vayamos a sacar muchas más conclusiones de las que ya sacamos previamente con el estimador, ¿no? Y en lo que a Japón se refiere, sí que es cierto que estamos en un escenario ya donde tanto la inflación general como la subyacente se están confirmando, pues bueno, más relativamente elevadas, evidentemente años luz de los registros que podemos tener en otras economías desarrolladas, pero para ser Japón son datos bastante elevados. Y sobre todo lo que más importa son los factores que pueden estar justificando ese escenario al alza de inflación, donde estamos viendo, pues bueno, que los registros salariales están, pues bueno, sesgados al alza igualmente, y bajo ese contexto no sé si, bueno, evidentemente es muy pronto para dibujar un escenario de subida de tipos. Previamente tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y algunas de esas cosas en realidad ya están pasando, ya están flexibilizando mucho más su política de control de curva. El siguiente paso, pues probablemente sería flexibilizarla más o en última instancia retirarla en toda su extensión. Luego habría que ver qué se hace con las políticas de QE que siguen imperando de igual manera. Todos estos son pasos previos a una eventual subida de tipos, ¿no? No vamos a descartarla, pero evidentemente hay que alejarla en el tiempo de forma bastante evidente. En el foco también la deuda, los bonos. Han vuelto a subir los rendimientos esta semana. Ayer tocaban máximos de 2008 en Reino Unido, por ejemplo, máximos desde finales de 2007 el estadounidense a 10 años. Parece que hoy viene la cosa un poco más tranquila, un poco más relajada. Tenemos el estadounidense a 10 años en el 4,24%, cediendo esa rentabilidad, ese interés bajando un 1,5%. ¿Dónde ponéis el techo de los intereses de la deuda? Bueno, en lo que a los tramos cortos se refiere, probablemente ya estemos relativamente cerca de esos máximos, ¿no? El punto, el elefante en la habitación, por decirlo de alguna manera, está en los largos. Aquí, evidentemente, si fuese por perspectiva de tipos por parte del Banco Central de turno, en este caso de la Reserva Federal, pues bueno, evidentemente el techo estaría también bastante cerca, las cosas como son. Hay un factor que está incidiendo de forma muy significativa, especialmente a lo largo del mes de agosto, que es, pues bueno, por un lado, la bajada de rating por parte de Fitch, que generó un contexto en el cual el mercado se empezó a fijar mucho más en todo lo que son el proceso de desequilibrios fiscales en Estados Unidos y la necesidad de emisión de papel. Posteriormente, el Tesoro anunció unos volúmenes de emisión de deuda muy cuantiosos para el tercero y el cuarto trimestre del año. Estamos hablando de $1 trillón para el tercer trimestre y de más de 800.000 millones de dólares para el cuarto. Y eso va a convivir con un escenario de reducción de balance por parte de la Reserva Federal. Es decir, la Reserva Federal ya no está tan patente, ya no está tan en mercado como lo ha estado a lo largo de los últimos años, ¿no? Por lo tanto, esa absorción de papel va a venir marcado principalmente por el sector privado y, evidentemente, si seguimos en una pauta donde, pues bueno,
el gobierno estadounidense va a necesitar seguir emitiendo a gran escala, eso puede llegar a reflejar alguna concesión adicional en materia de tipos al alza, evidentemente. Entonces, todo ese debate que pueda existir en las próximas semanas respecto a desequilibrios fiscales, presupuestos 2024, potencial o no potencial cierre de gobierno, todo esto va a tener bastante peso a la hora de vislumbrar un poco el comportamiento de las curvas, especialmente de los tramos largos, ¿no? Y te hago la última, Francisco. Las bolsas, ¿dónde nos hemos metido? ¿Hemos entrado ya en terreno negativo? ¿Ha cambiado un poco el sentimiento? ¿O cómo lo estáis viendo? A ver, un poco sí que han cambiado. También es verdad que hay que contextualizar un poco los movimientos. Estamos en un periodo estival, el volumen de negociación tiende a ser muy bajo y esto, pues bueno, es un caldo de cultivo que puede justificar o precipitar movimientos especialmente abruptos en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso hay que tratar de contextualizarlo también en su justa medida. Dicho esto, hombre, en un escenario donde las rentabilidades de los bonos tienden a subir, especialmente las rentabilidades reales, donde el volumen de exceso de liquidez que hay en el mercado pues va a tender a descender si no surge nada raro, donde pues bueno, estamos viendo pues diferentes focos de incertidumbre, en el caso de China, potencial recesión en Estados Unidos, aunque esto da la sensación de que se está vislumbrando un poquito menos importante, pues bueno, todos estos factores unido a unas valoraciones que ya veníamos arrastrando anteriormente, pues bueno, bastante cuantiosas, genera la posibilidad de que podamos ver una corrección, ¿no? Una corrección que por otro lado, pues bueno, incluso sería hasta sana, por decirlo de alguna manera, porque no tiene demasiado sentido ver una tendencia excepcionalmente positiva durante un periodo de tiempo tan corto, ¿no? El mercado de alguna manera tiene que coger aire, aunque solo sea para coger aire, algo de corrección debería haber, pero ya digo, las valoraciones a día de hoy probablemente sean demasiado elevadas. Si me preguntas, o sea, probablemente la pregunta no sea tanto si las bolsas van a subir o no van a subir, sino si compensa el riesgo de comprar bolsa en estos momentos, ¿no? Y desde mi punto de vista, ahora mismo, pues bueno, probablemente no. Si viene una corrección se podría valorar, pero ahora mismo probablemente no. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Unas Capital, analizando todo lo que está pasando en los mercados, que para ser agosto no está mal, ¿eh? Hay cositas interesantes. Gracias, Francisco. Hasta la próxima. Buen viernes, buen fin de semana. Adiós. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como los amantes de la última tecnología, con hasta un 30% de descuento en una selección de televisores y hasta un 25% en una selección de smartphones y smartwatch. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Las 7:47, casi 48 de la mañana, vamos a mirar a los periódicos para ver qué están contando en esta edición de viernes 18 de agosto. Empezamos con la prensa económica. El diario Expansión abre con el sector turístico. Dice que Marriott, Hilton y Meliá y NH baten récord. Dice que los grandes grupos hoteleros logran ingresos y beneficios superiores a los de antes de la pandemia. Lo más destacado también, otro asunto muy destacado, política. Sánchez cede lengua y se abre a la amnistía con Ezquerra y Junts para allanar la investidura. Dice también que la banca española ofrece préstamos más baratos a empresas, que las exportaciones se ralentizan en el segundo trimestre. De eso vamos a hablar enseguida en nuestra entrevista Capital. Y también sobre las tecnológicas europeas. Dice que cotizan con un descuento del 20%. Vamos con la portada de 5 días. También
lo más destacado para el turismo, 5 columnas. El turismo prevé un año récord con 84 millones de visitantes. Dice que los hoteles auguran una muy buena temporada baja en Canarias y Baleares por el alza de las reservas y que los slots contratados por las aerolíneas están un 8% por encima de los registrados en 2019. Dice también 5 días, lo mismo que Expansión, que los bancos disparan al 3% el margen de clientes, la tasa más alta de la última década. También sobre el turismo, un asunto que vamos a poner sobre la mesa en nuestra tertulia. Los españoles tiran de crédito en las vacaciones más caras de la historia. Y en clave empresarial, EIDF presenta las cuentas reformuladas de 2022 y cambia toda la cúpula. Y en la portada del Economista vemos que la banca cede un 7% al iniciarse el debate de la bajada de tipos en bolsa. Dice que Unicaja es la que más cae de su máximo anual y BBVA la que menos corrige. La foto para Francina Armengol. Dice: la primera derivada para formar gobierno ya está resuelta. Los secesionistas logran el uso del catalán en la institución y una ley que avance hacia la amnistía para que el PSOE alcance la presidencia del Congreso. En clave empresarial, dice el Economista que BBVA y Santander crecen en México y ganan cuota a costa de Banamex, que el bono de Estados Unidos se dispara al 4,3%, máximo desde 2007, y que Italia arrebata a España el liderazgo mundial en la exportación de vino. David, vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional. Pues en El País titulan: la izquierda gana la mesa del Congreso y la derecha se divide. Recordamos que el acuerdo con Junts suma 178 votos para la presidenta Armengol. El pacto impulsa las lenguas cooficiales y aplaza el debate de la desjudicialización. La fractura de Vox también deja al PP con solo 139 apoyos. Hablan también de ese incendio que ha habido en Tenerife, un incendio como no recordaba Canarias, dice El País, y es que son más de 3.200 hectáreas, que son 1,6% de todo lo que registra la isla. Son unas 7.600 personas las que han sido confinadas y desalojadas, así que estaremos poniendo el foco también. Varios ejércitos africanos preparan ya la intervención en Níger y 63 muertos tras un mes a la deriva en un cayuco que salió de Senegal. Son las noticias internacionales más destacadas en El País. Por último, gobernar un país lleno de machismo es muy difícil, es lo que dice Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. En ABC titulan: Sánchez sella su pacto con un prófugo Puigdemont. Armengol preside el Congreso tras pactar con PSOE, RC y Junts y estudiar la amnistía y reconocer que hubo represión el 1 de octubre. Se permitirá el uso del catalán, euskera y gallego, y el encontronazo del PP y Vox aleja a Feijóo de la Moncloa. Por otro lado, la foto de portada se la lleva la princesa, una cadete ilusionada con ganas y nervios. Es así como dicen en ABC. Los reyes y la infanta acompañan a la heredera en su ingreso en la Academia General de Zaragoza para iniciar su formación militar. También en La Razón, Sánchez ata su legislatura a las exigencias de Puigdemont. Díaz abre la vía para pactar la amnistía a los condenados. También quieren hacerse eco del caso de Daniel Sancho. Silvia Bronchalo visita a su hijo en la cárcel de Tailandia y Javier Fesser estrena secuela de su película Campeones. Por otro lado, también la factura del año electoral, dicen en La Razón, 93.763 millones más de deuda, crece un 6,4% y asciende a casi 1,57 billones de euros, el 113% del PIB. Terminamos también la prensa nacional con El Mundo, donde Sánchez arranca la legislatura con Puigdemont por encima de la ley. El método Bolaños, las 72 horas que sacaron la negociación del borde del precipicio, es el análisis que hacen en El Diario. Por otro lado, también en Deportes, una entrevista a Bilda: más comodidades en vuelos y hoteles, más fisios y más nutricionistas. Así se ha ganado a las jugadoras rebeldes, dice en El Mundo. Vamos ya con prensa internacional. En el Reino Unido, el Financial Times abre en portada con un artículo de opinión. Se preguntan si vale la pena un título o una carrera a día de hoy. Según el diario, los empleadores están empezando a prestar más atención a las habilidades que a la educación, lo cual es una buena noticia para los estudiantes que optan por no ir a la universidad. Otra noticia destacada es que el rendimiento del Treasury está cerca del máximo de 16 años a medida que el mercado de bonos cambia de la era de las tasas bajas. En Francia, Les Echos hace hincapié en el sector inmobiliario bajo el titular: la crisis se agudiza en la vivienda nueva. Vemos que la comercialización de viviendas nuevas cayó aún más en el segundo trimestre, ya a un punto más bajo que 2022. En internacional, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está liderando el camino en una revolución aeronáutica. El gobierno americano ha elegido un proyecto de ala voladora para que sirva como base para su futuro avión cisterna polivalente. No acaban las noticias aéreas, pues en Alemania, Frankfurter Allgemeine comenta que después de que Kiev haya cancelado los aviones de combate para este año, Estados Unidos quiere que Dinamarca y los Países Bajos renuncien a estas armas lo antes posible. Mientras tanto, Lituania está cerrando sus cruces fronterizos con Bielorrusia. Nos vamos ahora a Italia, donde en la República sostienen que el Viminale busca nuevos espacios, pero los gestores privados se escapan. Ante el aumento de los desembarcos, los nuevos puestos de trabajo no alcanzan y las prefecturas están en aprietos. Pero el decreto de Cutro ha reducido el presupuesto de asistencia. En Estados Unidos, el Wall Street Journal desvela que existe una flota fantasma que ayuda a Rusia a ver las sanciones y proseguir su guerra en Ucrania. Y en la edición online del New York Times, las noticias más destacadas tienen que ver con las amenazas contra miembros del gran jurado de Trump. Algunas de las identidades de los miembros del jurado se han compartido en redes sociales y pueden ser
muy acosadoras o incluso infames, dicen en el diario. Sobre el caso Trump, las llamadas a los líderes de Georgia para obstaculizar el enjuiciamiento fracasan hasta ahora, dicen. Y terminamos con la prensa asiática, el South China Morning Post, donde Xi Jinping, presidente de China, pide velocidad en la carrera del país para recuperarse de devastadoras inundaciones. En una reunión del comité permanente, el líder chino pidió fortalecer los esfuerzos y la recuperación, y para ello Hong Kong ha donado $65 millones para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Pekín y áreas cercanas. El código QR ya forma parte de nuestro día a día, pero ¿cuál es la ventaja que aporta? Pues principalmente reduce el contacto con mucha gente y simplifica muchas situaciones cotidianas. Arturo González McDowell es presidente de la Asociación Española de Fintechs. La principal ventaja es la no necesidad de llevar la tarjeta encima. Yo personalmente, y supongo que cada vez más, salgo de casa sin la cartera, ¿no? En la confianza de que hoy en día prácticamente con lo que llevo en el móvil me es suficiente y por lo tanto es más conveniente que pagar con tarjeta. El código QR ha sido una medida muy útil para reducir el contacto físico y también otorga otras muchas ventajas tanto a consumidores como a comercios. Gracias a esta herramienta podemos acceder a descuentos, promociones, aplicaciones o incluso leer la carta de un restaurante. Sin embargo, ahora ya podemos hacer pagos gracias a esta funcionalidad. Esto permite al cliente pagar de manera rápida y sencilla desde su móvil, y al comercio le da la posibilidad de no depender de un dispositivo de cobro y así reducir costes, ya que el pago se realiza a través de una aplicación externa. Bueno, el principal desafío es entrar en el punto dulce, ¿no? Es decir, ni demasiado pronto, porque tardaremos en empezar a amortizar el esfuerzo en haberlo implementado, porque el público preparado para pagar con ese medio de pago será limitado, y no entrar demasiado tarde. Yo creo que ese es el principal reto. El código QR también da la oportunidad a comercios locales a expandir su negocio y poder optar hacia un público extranjero al que antes quizás no podía optar. De esta manera, los turistas pueden pagar en comercios locales de España mediante métodos de pago distintos a los nuestros, como pueden ser Alipay o WeChat Pay, aplicaciones de pago líderes en el mercado asiático. Además, al ampliar el mercado de potenciales clientes, estos negocios incrementan los ingresos y destacarán por encima de sus potenciales rivales. Bueno, yo creo que en el caso del código QR es pronto todavía para decir quién lo prefiere, pero yo creo que pues empieza siendo atractivo para la gente que tiene más inclinación a utilizar las novedades tecnológicas, pero yo creo que hoy en día vemos utilizar el pago con NFC y veremos próximamente con código QR a cualquier tipo de público, ¿no? Yo creo que además la adopción cada vez es más rápida y prácticamente todo el mundo lo va a utilizar en relativamente poco tiempo, a partir de que los grandes actores del mundo de los medios de pago lo empiecen a ofrecer. Los nuevos métodos de pago han llegado para quedarse, e intentar evitar estas tendencias solo hará que tú o tu negocio os quedéis atrás. Situaciones adversas como la vivida durante el COVID-19 tienen que hacernos ver los avances tecnológicos como algo que nos ayudará a mejorar nuestras vidas en muchos ámbitos, y así convertirnos en una sociedad más avanzada y con más recursos. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 2 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés.